Segunda parte. Carreteras inundadas. Marchamos una noche a un culto en un campo de Lares. Llovió hasta que se inundaron las carreteras y los caminos. Regresamos a eso de las 9 p.m. y de pronto noté que el automóvil, una station wagon Chevrolet 1960, se llenaba de agua. Habíamos entrado en un trecho de carretera inundado y cuando nos dimos cuenta, el agua había subido hasta los asientos. Quedamos sentados dentro del agua y ésta seguía subiendo. El vehículo se apagó. El motor estaba casi todo bajo el agua. Traté de arrancarlo, pero solo un clic fue la respuesta a mis esfuerzos. No parecía posible que saliéramos de aquel atolladero. El agua seguía descendiendo de las colinas al lado de la carretera y el nivel del agua en el vehículo subía. La situación era desesperante. Oré a Dios con desesperación y le dije: Señor, ¿cómo tú lo vas a hacer? No lo sé, pero sí creo que tú nos vas a sacar de aquí, aunque tengan que venir ángeles a sacarnos por el aire. Seguimos clamando y esperando. De pronto el Espíritu me dijo: arráncala. Parecía ridículo probarlo. La batería, gran parte del motor, etc. estaban bajo el agua. Ya había tratado antes y solo un clic, casi imperceptible, era la respuesta. Al hablarme el Señor, probé de nuevo. Fue algo increíble. La station wagon arrancó en forma instantánea. La hélice del motor giraba debajo del agua. Más parecía una lancha de motor. Casi todo el motor bajo el agua y nosotros sentados en agua. El vehículo fue moviéndose lentamente hacia adelante. Yo no sabía ya lo que era carretera, pues todo era semejante a una laguna. Corrimos en esa forma un trecho muy grande hasta que pude, bastante al frente, notar dónde aparecía la carretera. Por fin salimos del atolladero. Ya fuera de la laguna, seguimos adelante rumbo a mi hogar. Dios había obrado un milagro increíble ante nuestros ojos. Lo imposible para los hombres es posible para con Dios. Vine a matarle. Una de las noches de la campaña en Guaira, Venezuela, un joven adicto a las drogas vino con un cuchillo a matarme. Y cerca de la plataforma le dieron fuertes deseos de vomitar, y tuvo que salir hacia un lado. Allí vomitó en forma violenta. Al volver hacia la plataforma, notó que todo había cambiado. Sintió un amor tan grande por mi persona que tiró el cuchillo muy lejos y pasó al frente y se entregó al Señor. Al fin del culto pasó a la plataforma a testificar, y cuando contaba su testimonio, recibió el bautismo del Espíritu Santo y se movía por la plataforma hablando en otras lenguas. Durante los días de campaña que faltaban, trajo familiares y amigos adictos a drogas, los cuales aceptaron al Señor. Pocos días después de la cruzada, se movía con otros jóvenes cristianos, llevando el mensaje de Cristo a los jóvenes perdidos en Venezuela. Muchacha endemoniada. En una ocasión me llamaron de un hogar para que orara por una muchacha poseída por un demonio. Apenas llegué a la casa, el diablo me habló y me dijo: Gille Ávila, de aquí no hay quien me eche fuera. Esto es mío. Yo comencé a reprenderle, pero no salía. La situación se prolongó y me moví hacia un lado y le dije al Señor: ¿qué hago? El Señor me dijo: vete a tu casa y haz 5 días de ayuno sin entregar. Entonces vuelve a esta casa y reprende este poder satánico. Hice los 5 días de ayuno y oraba largas horas por esta situación. Al pasar los 5 días volví al hogar. Apenas le dije al diablo: te ordeno, diablo, que salgas de ella ahora mismo. El diablo salió y la niña cayó al suelo como muerta. Parecía que el diablo la había matado antes de salir. Yo la tomé entonces por la mano y le dije: levántate. La jovencita abrió los ojos y al verme se puso de pie. Los padres lloraban y la abrazaban.
Jamás el diablo volvió a tomarla y todos se afirmaron en el Señor. Es decisivo que en todas estas luchas seamos dirigidos por Dios. Pregúntele al Señor, ¿qué hago? Dirígeme para hacer lo que sea tu perfecta voluntad. Nunca se mueva por su propia cuenta. Muévase en la perfecta voluntad de Dios y habrá victoria y Dios será en todo glorificado. Gloria a Dios. Mudo. Hacía muchos años que yo ya predicaba la palabra de Dios en Puerto Rico y otros países. En esos días el pastor de una de las iglesias de avivamiento de Camuy me invitó a que le predicara una noche a su congregación. Yo sentí decirle que sí, pero faltando apenas 2 días para la actividad, sentí un malestar terrible en mi garganta. El malestar se agravó en tal forma que casi no podía hablar. El día del culto amanecí que no podía hablar ni una palabra. Estuve orando por horas, pero nada mejoraba. En mi pensamiento yo le decía al Señor, tú sabes el compromiso de esta noche, y yo no puedo hablar ni una palabra ahora mismo. Pero yo creo que tú eres un Dios de milagros y no hay que suspender el culto. El pastor de la iglesia supo que yo no podía ni hablar y vino a verme. Se quedó atónito cuando me dijo, ¿cómo está, mi hermano? Yo le hablé por señas porque no salía una palabra de mí. Él me dijo, hermanos, suspendemos el culto y pronto lo podremos dar. Por señas y moviendo la cabeza en negativa, le di a entender que yo no suspendía el culto. Él no encontraba ni qué decirme. Oró por mí y se marchó. Les informó a los hermanos que yo iría a predicar el culto, pero que yo no podía hablar. Todos pensaban, ¿cómo sería esto? Cuando llegó el anochecer, me preparé y marché para la iglesia. Al llegar cerca pensé, no voy a entrar hasta que no estén orando todos, de manera que no me vean cuando pase por el pasillo. Estuve esperando hasta que oí que oraban, y ahí entré, y casi corriendo pasé por el pasillo, y subí al altar, y me arrodillé de espalda a los hermanos. El pastor me contaba luego que cómo él iba a presentar para predicar a un mudo. Él se dijo a sí mismo, Dios mío, yo lo voy a presentar y tú sabrás lo que vas a hacer. Todos estaban en tensión, pues sabían que el predicador no podía hablar. Llegó el momento de presentarme, y el pastor dijo temblando a la congregación, hermanos, con ustedes el hermano Gille Ávila. Ahí mismo se tiró de rodillas a gemir a Dios. Yo me levanté y tomé el micrófono y abrí la boca para decirle a los hermanos, amados hermanos, que el Cristo de la gloria bendiga vuestras almas. Pero no fue así. Todos temblaron cuando una voz como de trompeta salió de mi boca. El pastor saltó y se puso a mi lado y lloraba y alababa a Dios. El poder de Dios tomó toda la congregación en una bendición sobrenatural. Yo también alababa al Señor de todo corazón. Gloria a Dios. Pen y maíz. Al comienzo de mi ministerio, Dios me dio una poderosa revelación. Una noche el Señor me mostró en una visión nocturna un libro abierto. En una página decía pen y en la otra maíz. Cuando desperté, el Espíritu Santo corría como corrientes por todo mi ser. Oré a Dios y le dije, Señor, muéstrame el significado de esta revelación. Yo sabía que Dios me había hablado. Un sueño cualquiera no deja un impacto en la persona, pero cuando es de Dios, el impacto es sobrenatural y el Espíritu Santo se encarga de mostrar qué es sueño de Dios. Oré largamente ese día hasta que Dios me habló y me dijo, pen es una pluma de escribir y maíz una semilla para sembrar. Siembra la semilla del Evangelio con literatura escrita. Quedé impresionado. Ahora, una cosa hacía que yo clamara a Dios que me explicara. Señor, le preguntaba,
¿por qué escribiste la palabra pluma en inglés, o sea, pen, y no la escribiste en español? Una noche Dios me dio otra revelación y vi una americana y yo le daba el tratado de mi testimonio en inglés. Entendí que Dios me mostraba que escribiera en inglés, además de escribir en español. Dame una revelación importante. Una noche me amanecí orando. Ya amanecía cuando recosté en un sillón en mi cuarto y le dije al Señor, dame una revelación importante. Apenas terminé, quedé como en un letargo y me encontré ministrando en una iglesia. Ponía las manos sobre los enfermos y caían en bendición del Espíritu Santo, pero al mirar hacia atrás veía cómo los primeros grupos ya estaban apagados. Seguía ministrando, pero la situación se repetía. Los hermanos recibían el poder de Dios y se movían y hablaban en otras lenguas. Pero en pocos minutos la bendición pasaba y se quedaban como si nada hubiesen recibido. El pastor bajó del altar y me ayudaba a orar por los hermanos. Pero todo el tiempo era igual. Salí de la iglesia muy triste y subí a una colina frente al templo. Desde allí pude notar que la iglesia quedaba al lado del mar. Empecé a orar en la colina y de pronto apareció un avión enorme y pasó cerca de mí. Voló sobre el mar y súbitamente se lanzó sobre la iglesia y chocó contra ella. La iglesia se desmoronó y cayó toda al agua. Corrí hacia el mar y gritaba, Señor, ten misericordia, ten misericordia. Llegué junto al mar y el agua estaba cubierta de cuerpos ahogados. Un pequeño grupo nadaba hacia la orilla. Yo gritaba, pero una voz poderosa habló a mi lado y dijo, estos son los juicios de Dios. Esta es la época de vivir en constante avivamiento. Aleluya. Resplandor de luz. Mientras el evangelista G. Ávila predicaba la palabra en la carpa del evangelista Mike Pérez en Quebradillas, le fue tomada una foto que reveló un resplandor de luz sobre él. La misma fue llevada a un laboratorio fotográfico y después de examinar el negativo, declararon que todo era auténtico y estaba en el original. Aleluya. Dios honra y confirma a sus siervos. Robo del vehículo. En una campaña en la romana República Dominicana, Dios se movió en forma gloriosa. Hubo milagros y prodigios en forma especial. Predicamos el mensaje y luego llamé la atención a los sordos de un oído. Subimos a los 10 de ellos a la plataforma. Les oré y Dios les abrió los oídos a todos en forma instantánea. Fue un impacto glorioso para la muchedumbre. Durante el curso de la cruzada, cojos y paralíticos caminaron. Una noche, Dios le creó 4 muelas a un niño. La mamá lo trajo para que le oraran por las amígdalas, pues tenía una infección. Al llegar a la casa, le abrió la boca para ver si Dios le había sanado. Se quedó maravillada al ver que el Señor le había creado 4 muelas blancas y relucientes donde antes solo tenía las muelas deshechas. Pero una mañana al salir de la casa, descubrimos que nos habían robado la guagua, vehículo, que estaba en la marquesina. Clamé a Dios, Señor, devuélveme ese vehículo. Tú sabes que es prestado. No dejes en vergüenza a tu siervo. Gemí por horas y creí que Dios lo haría. Pasó un día y la policía nos informó que ya no había esperanzas, pues esos vehículos los trasladan a la frontera y ahí los desmantelan. Pero yo esperaba en mi Dios. 2 días más tarde la policía nos informó que fuéramos al cuartel. El dueño del vehículo fue allá y regresó gozoso. Habían recuperado el vehículo. Lo habían dejado abandonado en un sector cercano de la capital. Estaba intacto. No le habían robado ni las gomas. Espera en Dios y Dios hará.
Grabadora desconectada. El programa Cristo Viene, a cargo del hermano Ortiz Suárez, salía a diario a las 10:30 p.m. por la radio WKFE de Yauco, la noche del 26 de diciembre del 1974. El locutor Quique Filión anunció al público: "Ahora con ustedes el programa Cristo Viene". Al poner en marcha la grabadora, lo hizo a una velocidad mayor a la que estaba grabada la cinta. Esto causó una gran distorsión en la salida de la voz, pero para sorpresa del locutor, el programa comenzó a salir en forma normal. Inmediatamente comenzó a rebobinar la cinta, y mientras ésta se movía, el programa seguía saliendo al aire. No pudiendo contenerse, el locutor desconectó la grabadora para ver qué sucedía, pero el programa seguía saliendo en forma normal. Entonces el compañero Edwin Sánchez, otro locutor, desconectó el cable que conduce el sonido hacia el transmisor, y aún continuó saliendo el programa al aire. Ellos probaron con el radioreceptor para verificar si era cierto que el programa estaba saliendo, y efectivamente comprobaron que sí. El programa Cristo Viene seguía saliendo al aire en forma normal. Desde el punto de vista técnico, ellos sabían que esto era imposible, pero sucedía en forma increíble, y ellos eran testigos del suceso. Estaban asombrados, dicen ellos, que se quedaron pasmados viendo una grabadora desconectada y el programa saliendo al aire. No lo podían explicar, pero el Señor lo hizo. Aleluya. Te voy a enseñar a danzar. Después del ayuno de 41 días, Dios me habló una noche y me dijo: te voy a enseñar a danzar y a cantar en el Espíritu. Eso fue para mí motivo de gran sorpresa, pues para ese tiempo llevaba 13 años de convertido y nunca había danzado ni cantado en el Espíritu. Apenas pasaron unos días, cuando en un periodo de alabanza y oración, con el escuadrón que trabajaba conmigo, sentí al Espíritu que me decía: danza. Traté de hacerlo y sentía una incomodidad muy grande. No pude lograrlo, pero el Señor me dijo: verás mañana. Al otro día volvió el Espíritu a decirme: danza. Prácticamente salté y sentí una soltura maravillosa. Dancé como si lo hubiese estado practicando por años. Pocos días más tarde también cantaba en otras lenguas conforme Dios me había hablado. ¿Qué importancia tiene esto? Sencillamente Dios me daba 2 instrumentos más para alabarle aún más profundamente y el poder bendecirme más. El zapatazo. En una ocasión en que predicaba la palabra de Dios en una campaña, había una persona muy lastimada entre los sentados en primera fila en el área de los enfermos. Posiblemente había tomado ese lugar esperando que cuando se hiciera el llamado por los enfermos, él pudiera pasar al frente sin ser muy lastimado por los demás, que pasarían también buscando que el Señor le sanara. Llevaba rato predicando, cuando de momento el mensaje tomó fuerza, y en mi entusiasmo y bajo la unción, lancé un puntapié, pero con tal energía que el pie se levantó muy alto. Al momento se salió el zapato del pie y voló por el aire. Fue a dar sobre el hombre enfermo de la primera fila, golpeándole. El hombre saltó y gritaba: «¡Estoy sano!». Dios, en su infinita misericordia, y a quien no podemos de ninguna manera meter en ningún molde, le había sanado. Todo síntoma de su dolencia había desaparecido. Testificó su insólita sanidad, dando gloria a Dios. El pañuelo. Al terminar uno de los gloriosos cultos de la campaña en Utuado, subí a mi guagua, vehículo, para marcharme. En esos instantes se me acercó un joven. Oí que lloraba y le pregunté: «¿Qué te sucede, hijo?».
Me dijo entre sollozos: «Es mi madre que está completamente paralítica hace 2 semanas. Yace en cama y no puede levantarse ni hacer nada en el hogar. Ore para que Dios me la sane». Sentí profunda compasión por el muchacho. Mis ojos se humedecieron y le dije con gran seguridad: «Mañana después del culto me pides el pañuelo que use durante el servicio y se lo llevas a tu mamá y lo pones sobre su cuerpo y le oras. Cree que Dios te la va a sanar». Él afirmó con su cabeza y se marchó bañado en lágrimas. Al otro día, apenas terminó el culto, el joven se acercó a mi vehículo de nuevo y me dijo: «Deme el pañuelo». Le extendí el pañuelo que había usado durante la predicación y oré con él por su mamá proclamando la sanidad. Es bíblico. El apóstol Pablo enviaba pañuelos y sudarios que habían tocado su cuerpo y los enfermos se sanaban y los demonios salían. Hechos capítulo 19, verso 12. En mis oraciones privadas seguí orando por la señora y clamaba a Dios para que obrara el milagro. Apenas llegué de nuevo a la campaña, el joven se me acercó y me dijo: «Mamá se levantó». Le puse el pañuelo y le oré y se levantó. Recibió la sanidad en forma inmediata. Hoy trabajó todo el día. Es maravilloso, pues ella no podía levantarse. Viene el domingo a testificar a la campaña». El domingo por la tarde, el último día de la cruzada, la señora Ana Santiago vino al culto y muy gozosa nos testificó lo bien que estaba y el milagro que Dios había hecho. Caminaba con gran soltura por la plataforma. Su hijo miraba y lloraba emocionado. Muchacha en bendición. En una ocasión fui a un lugar a predicar y había una muchachita que todas las noches caía en una aparente bendición en el altar y se levantaba el traje. Eso ya era un escándalo. El pastor me dijo lo que estaba sucediendo. Era una jovencita de algunos 14 años. La noche que prediqué, en el momento del llamamiento, la joven pasó al frente, se tiró al altar y comenzó en el aparente bendición. El traje se le levantó, se tiró al piso y se revolcó por él. Cuando yo pensé que era un demonio, el Señor me mostró y me dijo que era el espíritu humano. Me acerqué y le pedí al Señor que mostrara qué hacer. Palabra de sabiduría. Sencillamente no reprendí ningún demonio, sino que me le acerqué y le dije una seria amonestación, advirtiéndole que de ninguna manera repitiera lo que estaba haciendo, o la iba a echar de la iglesia. Fue lo que el Espíritu me mostró que hiciera. Jamás volvió a hacerlo y se acabó aquel problema en la iglesia. Tierra al rostro del pastor. En Barquisimeto, Venezuela, en otra ocasión una mujer se desató y le tiró una puñada de tierra al rostro de un pastor. Dije: «Señor, dime qué hago», pues sentí dolor profundo de ver cómo aquel demonio le había lanzado la tierra al rostro del pastor, que era un varón de Dios. El Señor me mostró que también era el espíritu humano, y qué hacer. Me le acerqué, la sujeté fuertemente y le indiqué firmemente que no repitiera bajo ninguna circunstancia lo que había hecho, o le iba a arrancar la cabecita. Se puso de pie y se quedó muy tranquila. Aceite. En una ocasión estábamos, el escuadrón y yo, reunidos en el salón de oración del ministerio, cuando me dispuse a orar por ellos, ungiéndoles con aceite. Noté que apenas quedaba en el fondo de la botella la suficiente para ungir a 2 o 3 personas. Le dije al Señor: «No permitas que se acabe». Comencé a orar por los hermanos, y cuando había ungido a 8 o 10, el aceite no se había terminado. Seguí orando por ellos y notaba que el Espíritu Santo se movía a orarle en forma más profunda que de costumbre. De pronto,
El Señor hizo que algunos recibieran unción especial para interceder con lágrimas por los perdidos y por los enfermos. Oraba entonces con más profundidad hasta que cada hermano entraba en gloriosa intercesión en otras lenguas. La bendición era maravillosa y de pronto miré el frasco de aceite y vi asombrado que tenía más aceite que cuando comencé a ungir a los hermanos. Lo mostré al grupo y todos alabábamos al Señor y sentíamos su gloriosa presencia. Ante nuestros ojos el Señor había creado aceite para que nada interrumpiera esa bendición. Más del 1980. Para el año 1963 regresaba de una gira evangelística por la República Dominicana. Oraba una noche en mi hogar muy tarde en la noche. Sentí de pronto cuando el poder de Dios entró a través de la puerta cerrada de la habitación y vino sobre mí. Creí que mi corazón iba a explotar. Repetidamente el Espíritu comenzó a hablarme. Mi siervo, estamos en más del 1980. Me lo repitió 3 veces. Yo sabía que me hablaba del calendario del cielo. Luego el Espíritu me arrastró por el piso llorando, y yo sabía que lloraba por una humanidad que pronto va a caer bajo los juicios terribles de Dios. Pasada la experiencia me incorporé y le dije al Señor, si esto es tan importante, repítelo exactamente en la misma forma. Pasó muy poco tiempo cuando el Espíritu volvió sobre mí y me habló 3 veces exactamente lo mismo. Mi siervo, estamos en más del 1980. Volví a llorar por la humanidad perdida y también por los hermanos tibios y mundanos que Dios está a punto de vomitar. ¿Cuál es la fecha en el cielo? Yo no sé la fecha exacta en el cielo, pero sí sé que es más tarde de lo que creemos. El fin se acerca y hay que afirmarse plenamente en Cristo. Conclusión. Recordar estas experiencias ha sido para mí como volver a vivirlas. Me han hecho llorar de nuevo, reír otras veces y maravillarme ante las cosas que Dios hizo. En mi caminar en el Evangelio, claro que yo ya sabía de las maravillas que Dios estaba haciendo. Él me había permitido ser el protagonista. Las veía y las vivía, pero a su paso. Pero ahora me siento y las recuerdo, medito en ellas y las veo ya en un libro, y de veras que he llorado recordando, y en medio de mis lágrimas solo pude darle gracias y gloria a mi Señor por su maravilloso respaldo, por su misericordia y por su obstinado amor. Precioso es mi Jesús. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Primera de Juan capítulo 4 verso 19. La obediencia a Dios es el factor más importante para una vida de victoria en Cristo. Mi experiencia me dice que Dios no respalda la desobediencia. Aun para las campañas, que cualquiera por la necesidad en el lugar y porque va a cumplir con la gran comisión, acepta la invitación y va, puede fracasar si no es el momento de Dios para ese lugar, o no eres tú la persona que Dios quiere enviar. Yo le pedía y pido dirección y confirmación a Dios para cada invitación a una cruzada. Son almas, es gente, son personas las que están en la balanza de la eternidad y yo necesito que Él esté conmigo. Tengo que tener claro que es el lugar y el momento de Dios si quiero ver su mano de poder moviéndose. Otra cosa que siempre tengo en cuenta es la oración y el ayuno por las almas perdidas. Siento compasión por la gente que no tiene a Dios, pues caminan rumbo a una eternidad sin Cristo. Él pagó precio de sangre. Compró para ellos no solo la salvación de su alma, sino también la sanidad de su cuerpo y la liberación de toda una herencia de maldiciones. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecha por nosotros maldición.
Gálatas capítulo 3, verso 13. Es importante que la gente conozca que el precio es uno solo. Fue la sangre de Cristo la que pagó su total redención. Redimir es rescatar al cautivo o sacarle de la esclavitud mediante el pago de un precio, para que ya no vivan bajo el yugo del enemigo de las almas, sino bajo la gracia maravillosa de Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Ni tus riquezas ni tus bienes podrán redimirte de la esclavitud del pecado, incluyendo el pecado de la religiosidad. Por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Primera de Corintios capítulo 7, verso 23, capítulo 6, verso 20. Ha sido un caminar duro, lleno de lágrimas, porque se llora ante Dios y se llora por las almas. Han sido largos días en estudio de la palabra, de ayuno y oración, ante el Señor buscando su guianza, su bendición, pidiendo y clamando por las almas, buscando su bien para ellos. Ha habido momentos en que me he sentido triste, me he enfermado, me he sentido débil y sin deseos de seguir. Me han humillado, me han calumniado, han dicho cuantas cosas de mí, pero siempre me he refugiado en mi Señor. Él ha sido mi roca fuerte y alto refugio, mi consolador, mi maestro y mentor. Es mi Señor y Redentor. Le amo más que a mi vida, le amo con todas las fibras de mi corazón. Él me ha sostenido y mantenido en pie. A Él debo la victoria de mi trayectoria como evangelista. Toda la gloria es de Él. Cada experiencia fue como un oasis que me acercaba más a Él y me llenaba más de confianza y de fe. Él es tan real. En cada cruzada siempre me cuido de darle a mi Señor Jesús toda la gloria. De ahí sale el estribillo: ¿de quién fue? Cristo. Indirectamente obligaba a la gente a que entendieran y dieran gloria a aquel que era el único autor de lo que acababan de recibir. Desde que me convertí dedico tiempo a la lectura y estudio de la palabra. Este es el alimento que le vamos a dar a la gente. Es la palabra que traerá revelación a sus vidas para salvación y sanidad y liberación. La fe viene por oír y el oír por la palabra de Dios. Romanos 10, 17. Siempre busco la guianza del Espíritu Santo y predico y digo lo que el Señor me dice que diga. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Hechos capítulo 5, verso 29. Es mejor ni intentar cambiar el mensaje de Dios. Él es quien conoce la necesidad y la condición de las vidas que esperan para escucharle a través de la predicación. Es mi confianza y mi oración a Dios que este no sea un libro más, sino uno que motive tu vida para buscar, conocer más a este gran y único Dios de poder. Son tiempos finales y muy cruciales. La decisión que tomes con relación a tu vida en Dios hoy marcará el resto de tu vida, sellará tu futuro y tu eternidad. No podemos vivir en una falsa seguridad ni en una confianza más bien carnal, porque Dios es celoso. Josué capítulo 24, verso 19. Dios es bueno, de eso no hay duda, no hay discusión. Él es bueno, pero esto no te quita la responsabilidad de vivir y obedecer su palabra. La Biblia nos llama a serle fiel hasta la muerte. Apocalipsis capítulo 2, verso 10. A velar debidamente, a no pecar. Primera de Corintios capítulo 15, verso 34. A vestirnos como escogidos de Dios. Colosenses capítulo 3, verso 12. A andar sabiamente. Colosenses capítulo 4, verso 5. Y a perseverar en la oración, velando en ella con acción de gracias. Más aún dice la palabra: bienaventurado aquel siervo el cual,
cuando el Señor venga, le halle haciendo así, le halle dando el alimento espiritual. Mateo capítulo 24, versos 46 y 47. El motivo de esta compilación de experiencias es llevarte a acercarte más a Dios. Es que puedas ver cuán real es Él. Estas experiencias no son exclusivas, son para todo aquel que de corazón le busque. Dios solo está a una oración de ti. Termino diciendo como el apóstol Pablo: no es que ya lo haya conseguido todo, o que ya sea perfecto. Sin embargo, sigo adelante esperando alcanzar aquello para lo cual Cristo me alcanzó a mí. Sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. Filipenses capítulo 3, versos 12 y 14. Que Dios te bendiga rica y abundantemente. Que todo está cumplido. Don't you know everything is En fulfilled? breve levanto mi pueblo. And shortly I'm going to take up my people. Gloria sea Dios. Glory be to God. ¡Ah, Samaya! Worship God in the Spirit. Entiendan, hermano, lo que vaya a hacer, hágalo ahora. Understand carefully, brethren. Ahora es el momento de trabajar para Cristo. Now is the time to work for Christ. No se esconda en una cueva esperando al Señor. Don't hide in some school waiting on the No Lord. se vuelva un ermitaño esperando a Jesús. Don't be like a hermitant waiting for the Ahora es que Lord. hay que dar testimonio. Now you got to bear witness. Es la última oportunidad de la humanidad. This is the last chance for human beings. Son los últimos días para los perdidos. These are the last days for those who are Cada lost. hermano levántese en fuego como testigo de Each Christian Jesús. should get on fire as a witness for God. Levántese, hermano, en batalla, que el tiempo se acaba. Get in the battle, Christian. Time is running out. Lleve la luz a los pecadores. Take the light to the lost sinners. Haga lo que Dios le llamó a hacer. Do what God calls you to do. Bésame y hacer. Glory to God. Bendito sea su nombre. Blessed be His name. Y hacémelo y hacémelo. Worship God in the Spirit. Hermano, si usted no da testimonio a los perdidos, se va a quedar. My friend, if you don't bear witness to sinners, you will be left behind. Con la vara que medimos somos medidos. With the measure that we mete out to others, it shall be meted back to us. Entiende, hermano, usted está aquí prestado por Dios Understand, Christian, that you are here on loan by God, para que lleve luz a los pecadores. just to shine for sinners. Usted no está aquí para que se goce de las cosas del mundo. You're not here to enjoy worldly things. Usted no está aquí solamente para el trabajo y el estudio. You're not here just for work and study. Usted está aquí para dar testimonio de Jesús a la You're humanidad. here to bear witness to living Christ. Si no puede hacer eso, If you can't do that, usted está como un desertor en el ejército, you're like a deserter in the army. dando la espalda a Jesucristo. You're turning your back on Jesus. Usted es un soldado en el ejército de You're a Jesús. soldier in the army of Jesus. Entre en la batalla. Get in the battle. Métase en el frente de batalla. Get to the front of the battle. Hace perdiendo el tiempo. Get in it while there's still time. Agarre a Jesús, avance. Lay hold of Jesus. Por eso el creyente debe estar lleno del Espíritu Santo. That's why the believers are filled with the